Cuando hablamos de matemáticas, normalmente vemos la parte oscura que tiene esta ciencia exacta, que no es así. A veces nos prejuiciamos con temas que tienen que ver con la tortura, que es estudiar esta ciencia exacta. En el Instituto Politécnico Nacional han hecho un esfuerzo importante por tratar de mostrar la parte noble, la parte chusca inclusive, y las anécdotas que tienen tanto profesores, alumnos e investigadores que tienen que ver con esta ciencia exacta. En el estudio de información para tu reflexión está la doctora Gabriela Buendía Ábalos. Ella es doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte del CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estos minutos para Al contrario, información. muchas gracias. Oiga, están presentando Aprender Matemáticas desde la matemática educativa. ¿De qué se trata este libro? Pues trata de 40 relatos de aprendices de matemáticas. Aprendices niños, desde niños pequeños de 5 o 6 años hasta personas que estudian para profesor de matemáticas, pasando por estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y primeros grados de licenciatura de México y de varios países de Latinoamérica que nos cuentan, y literalmente nos cuentan, porque es un ejercicio de narrativa, qué imaginan, qué sienten, qué entienden cuando tienen que aprender matemáticas. De eso trata el libro. En estos testimonios que recabaron aquí, ¿qué encontraron? ¿Qué parte interesante encontraron de qué dicen los niños? Encontramos que, si bien a lo mejor nosotros como adultos prejuiciamos las matemáticas como una materia oscura, tenebrosa, Sí. los alumnos que están aprendiendo matemáticas o los que están estudiando para ser profesor de matemáticas, al contrario, ven en la matemática una disciplina, sí, difícil, sin duda, pero una disciplina que les da oportunidad muchos de ser quien son, de luchar por entender algo, de no rendirse a la primera, de estudiantes que a lo mejor van a entrar a una licenciatura de matemáticas que llegaron de otras licenciaturas, de otras ingenierías y dijeron, no, lo mío es licenciatura en matemáticas porque me gustan las matemáticas. Entonces, son voces, para empezar, muy frescas, me parece, muy con palabras muy de ellos, porque se intentó respetar muchísimo la manera de hablar de los niños pequeños, de los jovencitos de cualquier lado de México o de Latinoamérica, pero con una impresión y con una gana de decirnos para ellos, las matemáticas no me dan miedo, las matemáticas no son terribles, al contrario, y te lo dicen de muchas maneras, con colores, te Sí. lo dicen con música, te lo dicen con anécdotas, y fue muy sorprendente para nosotros encontrarnos eso. Señalan que hablan de descubrimientos, miedos, frustraciones o desafíos. A mí me parece, en la generación que teníamos de estudiantes, esta parte de miedos, frustraciones era como muy común. ¿Cómo es que la abordan en este libro ahora los niños o los Fíjate jóvenes? que sí es un miedo, pero es un miedo como al quedar mal, por ejemplo, cuando le quieren hacer una pregunta. Y fíjate que no es miedo como al estudio, como de a lo mejor irme a mi casa, entenderlo y regresar. A lo mejor es más bien miedo, efectivamente, al qué dirán. Y a veces ni siquiera es el profesor, ¿eh? Es qué dirán Claro, como mis compañeros, claro. ¿no? Por ejemplo, ¿qué dirán mis autoridades, por ejemplo, los que están estudiando para profesor, que yo tengo que innovar y que yo tengo que hacer actividades nuevas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago eso? Y resulta que en realidad son cosas que tú sabes pensar, tú tienes herramientas precisamente y que el pensar en ese miedo precisamente da la alternativa a cómo lo enfrentaron, cómo lo vivieron y cómo... No es que pueda hablar de casos de éxito, porque no es como tan blanco y negro, éxito y fracaso. Sí, No, es cómo lo viviste. la experiencia. Exactamente.
La experiencia y la vivencia con los números. Totalmente la vivencia con los números, con, por ejemplo, al hacer medidas, al Claro, trabajar material concreto, claro. la emoción que te puede dar, el miedo que te puede dar a lo mejor, incluso, por ejemplo, los que empiezan con cosas de software. Claro que el miedo de, oh, y si le pico y descompongo algo, y no, es justo cómo vas enfrentando eso y cómo lo puedes ir superando o no. O sea, y entonces, ¿qué pasó? Y Claro. entonces ya nos cuentan qué pasó. Este esfuerzo es muy importante y más en esta era, porque después de la pandemia, la parte del ecosistema digital se adelantó muchísimo y ahora el algoritmo es el que de alguna manera da la línea hacia dónde vamos. Y el Ujú. estudiar las ciencias exactas, concretamente la matemática, es una oportunidad muy importante para los jóvenes, para las niñas que hoy están formándose y que necesitan de la matemática, como todos, pero más en esta era. Sí, y fíjate que el asunto de la pandemia, sí, ok, se nos adelantó mucha cosa de tecnología, pero precisamente se perdieron también muchas otras cosas que los propios alumnos nos relatan. Hay varios alumnos, esa es la ventaja que tenemos todavía, que nos cuentan cómo se sintieron en la pandemia con una pantalla enfrente Ujú, y haciendo matemáticas claro. y nos lo cuentan. Entonces, también eso es como bien interesante. Y hablando de niñas y mujeres, pues francamente sí tengo que hacerlo como evidente. Muchas de los acompañantes de escritura que nos apoyaron acá y muchos de los alumnos, alumnas que nos comparten son mujeres y Bien. se siente una sensibilidad, un interés hacia nada que ver, o sea, aquí soy yo y claro que sí tengo algo que contarte Sí. al respecto de lo que significa para mí la matemática. Y hay unas historias muy interesantes de cómo, incluso como mujeres, le entran, ¿no? Claro, y además de que le entran, tienen la capacidad de hacerlo de una manera formidable. O sea, esa Total. parte es muy importante y transmitirla es mucho mejor. Así es, así es. Ahora, antes de este libro que hoy presentan, ya había dos libros anteriores. ¿Qué fue lo que abordaron en esos dos libros anteriores? Sí, fue como un interés del grupo, precisamente del colectivo en didáctica de la matemática, de un poco difundir el quehacer que como matemáticos educativos, como didactas de la matemática, hacemos. Entonces, el primer acercamiento fue convocar a un conjunto de investigadores, de Ujú, 43 investigadores igual, mexicanos y de Latinoamérica, a que nos relataran su investigación doctoral, de maestría o de doctorado en el campo de la matemática educativa, pero no desde nuestros artículos de investigación, sino desde una narrativa. ¿Qué te motivó a estudiar? ¿Qué dificultades tuviste? claro, ¿Cómo enfrentaste, por ejemplo, con tus papás, con tu familia, claro. el que tú querías ser investigador en matemática educativa? Entonces, lo reunimos en un libro que se llama Investigar Ok. desde la matemática educativa. Y luego de ahí decidimos escuchar ahora la voz de profesores de matemáticas en ejercicio. Ujú, E igual, profesores desde preescolar hasta formadores de profesores que nos contaran primero un pedacito de su experiencia con la pandemia, pero luego también, además, por ejemplo, cómo llegaron a ser profesor de matemáticas. ujú, No es una ruta lineal, o sea, claro, muchos tenemos la vocación desde chiquitos, pero claro, otros no, claro. otros ya son grandes y resulta que se vuelven por alguna razón profesores de matemáticas. ¿Qué les sorprende del aula? ¿Qué hacen cuando tus autoridades te piden actualizarte, Sí. cuando, etcétera, ¿no? Nos cuentan esas experiencias como profesor de matemáticas. Y claro, cuando cerramos y presentamos este segundo libro, pues como que de manera natural se imponía escuchar ahora la voz del que aprende. Y del que aprende era de eso. Pensábamos, siempre lo pensamos desde niños pequeños. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer con un niño de kinder o Claro. de primaria hasta jovencitos más grandes. Pero bueno, pues finalmente preguntando cómo hacerlo y con nuestro colectivo de colegas,
pues lo hicimos y sí, y entonces ya se creó esta serie donde podemos acercarnos a la enseñanza de las matemáticas desde el punto de vista del investigador, del profesor, del que aprende, pero siempre con un matiz de narrativas. Eh, Tienen los libros la característica que donde los abras vas a encontrar algo que te va a gustar, que te va a llamar la atención, que te va a sorprender, Sí. que te vas a identificar. Yo creo que esa es una de las características de los libros. Y además tienen en general una narrativa muy cómoda de leer. Entonces, uno cuando los lee, nos han dicho que en verdad se van literalmente como agua, Claro. pero quedan al final reflexiones importantes sobre la enseñanza de las matemáticas. Muchas veces nos culpamos los alumnos de no saber matemáticas, de no aplicarnos, de no tener la disciplina, pero a veces también tiene que ver la parte de vocación del profesor o de la profesora, la parte de cómo hacer que precisamente se interese el estudiante y cómo es que podemos encontrar juntos la guía para tener mejores resultados. Por supuesto, hay un tema de vocación, pero sabes que también hay un tema de profesionalización docente. Okay. Es decir, hay medios, Sí. hay comunidades, Sí. hay estudios especializados que hacen que esa vocación se vuelva un espacio donde el docente puede encontrar herramientas para poner en su aula. Puede encontrar una comunidad de colegas donde, oye, a ver, este asunto, este ¿Cómo? tema, ¿qué puedo hacer más que exponerlo? ¿Tengo más alternativas? Oye, fíjate que no entiendo este asunto, pero no lo entiendo no como la matemática en sí, sino la didáctica que hay detrás. El proceso. ¿Podemos platicarlo? Sí. Claro, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues justo entonces es tomar esa intuición docente, por supuesto esa vocación, pero ponernos en un camino que sí hay de profesionalización docente. Uno de los objetivos de este espacio fue el dar a conocer personas que tenían que ver con las ciencias exactas, con las materias STEM, como parte de un ejemplo hacia las nuevas generaciones, y me parece formidable el suyo. Es decir, es usted una autoridad en cuestiones de matemática, en cuestiones de investigación. Rápidamente, ¿cómo es que a usted le surgió la idea de estudiar matemática? En mi caso, sí, en verdad es una vocación desde los chiquitita, 10, 12 años, que decía, yo quiero ser docente. Y claro, me preparo, estudio actuaría en la Facultad de Ciencias y claro, me dedico a dar matemáticas muy pronto. Sí. Pero muy pronto también me doy cuenta que dar clases de matemáticas no es solo contar anécdotas, es más, ni siquiera solo es como dar una clase aparentemente muy bien ordenada, no, conlleva muchas más cosas. Entonces, en esta inquietud precisamente de entender qué más hay alrededor de la enseñanza de las matemáticas, de esta problemática de la enseñanza de las matemáticas, Sí. es que entiendo y reconozco la disciplina de la matemática educativa y ya, pues ya ahí para el real, o sea, maestría, doctorado y claro, ahora que trabajo con profesores, es eso, es hacerles ver que como docente de matemáticas no eres un Quijote para nada. Hay una comunidad y claro que podemos hacer cosas. Claro. Y hay una línea bien fuerte hacia género Sí. y hacia STEM. Y son líneas de investigación que tienen unos resultados y tienen unas propuestas educativas súper interesantes, pero no en el sentido, por ejemplo, de género, oh, sí, las mujeres también podemos, no, sino son estudios muy profundos acerca de qué tipo de respuestas da una, da la otra, cómo traer el universo, por ejemplo, de matemáticas a hoy, Sí. cómo lo reconocemos. Entonces, son líneas de investigación que hoy se han abierto, bueno, hoy, digo, ya tienen un par de años, pero que en verdad requieren investigación seria y hay resultados muy interesantes. Investigación seria, disciplina, Totalmente. trabajo y empeño, constancia. Totalmente. Y hacer comunidad.
Claro. Siempre eso sin duda es hacer comunidad, porque Claro. la investigación no se hace solita, ¿no? Siempre es en diálogo con alguien más. Muy bien, pues muchas gracias por estar en el estudio de información para tu reflexión. Este volumen, digamos, de la saga que tenemos aquí, lo van a presentar el 24 de febrero en el Museo de la Mujer. Así es, Y con también, una presentación especialmente enfocada en con las mujeres. y también me parece en la Feria Internacional del Libro. Exactamente, al domingo siguiente. Ahí vamos a estar con mesas de especialistas hablando de el valor del libro. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Gabriela Buendía Ábalos. Ella es doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte del CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Información para tu reflexión.